Creo que para poder entender la casa de oración y lo que estamos hablando en este curso es muy importante ir al fundamento bíblico. Esto lo hemos hablado desde el video anterior y hoy queremos entrar en el fundamento, en el diseño celestial y en lo que el Señor quiso desde el inicio que fuera este mover de adoración e intercesión, de lo que es una casa de oración. Y por eso vamos a ir al diseño del tabernáculo de David. Y esto es un tema hermoso que David pudo ver en el Espíritu y fue obediente, y queremos solo meternos en este tema Así del tabernáculo de David. Solo parte un poquito así gráfico, ¿verdad? La casa de oración, como tú bien decías, para que funcione de la manera correcta, es que tenemos que ver el diseño de David, el tabernáculo de David. Ahora, el tabernáculo de David no salió de la nada. El tabernáculo de David es un diseño que él vio acá en el trono de Dios. Él quería eso mismo que vio en el cielo, lo quería aquí en la tierra. Él lo quería instaurar en medio de su reinado. Y vamos a aprender cómo David funcionaba desde ese lugar. Toda decisión de atacar, de no atacar, de ir, de quedarse, él siempre iba al lugar donde estaba la presencia de Dios. Era admirado por él y recibía ahí instrucciones de qué hacer. Y Entonces, recordemos que el centro siempre es el Señor. Siempre Él es el centro de todos estos diseños porque Él es el que los da. Y quiero leer Colosenses 1:15 y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Entonces, queremos entrar en este tiempo entendiendo que el centro de todo esto es Jesús. Es Cristo mismo. Entonces, con eso en nuestro corazón y con ese entendimiento, queremos aprender de lo que vio David en el Espíritu y el diseño celestial. Entonces vamos a iniciar. Si vas a tu gráfica, vas a ver que la primera pregunta que tenemos ahí bajo el número 2 es: ¿qué es el tabernáculo de David? Queremos empezar por ahí. Y de la manera más simple, la manera más sencilla, ¿verdad? No vamos a ir tan profundo, pero queremos poner de una manera sencilla. Como está en tus notas, dice que era una tienda que David estableció para albergar una reunión de adoración día y noche. De ahí sacamos el vocabulario día y noche, 24/7. Pero como hablábamos en la sesión anterior, sí, qué excelente que se dé, pero tenemos que hacerlo con entendimiento, ¿verdad? Entonces, de día y de noche, ante el arca del pacto, que era la representación de la presencia de Jehová, día tras día, cantantes y músicos ministraban al Señor en turnos. ¿Dónde está esto? Lo podemos encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 25. Y quiero animarte que puedas tomarte un tiempo para ir profundo, porque Léelo. quizá nosotros no vamos a leer todo, no lo vamos a leer, pero puedes ponerle pausa a este video, puedes tomarte el tiempo de leer Primera Crónicas 25, porque aquí hay una riqueza de nombres, de muchos nombres de todos los que estaban siendo parte de esta tienda o de del tabernáculo, y vas a poder encontrar cómo hay un diseño familiar. Así es. Hay un diseño de casa. Eso es lo que más vamos a hablar en esta sesión. De hecho, en tus notas, si la abrís, puedes hacer clic ahí donde dice Bible Gateway y te va a llevar a Primera de Crónicas 25 o abrirlo en tu Biblia, ¿verdad? Sí. Pero Primera de Crónicas capítulo 25 habla de que la manera en que David estableció el tabernáculo es que él llamó a 24 familias. Ahora, 24 familias, ¿a qué nos recuerda? ¿Verdad? ¿A qué nos recuerda? Pues capítulo 4 de Apocalipsis, donde se nos da el diseño del trono. Habían 24 ancianos rodeando al Señor. Entonces, él llama a 24 familias compuestas por 12 cantantes y músicos, que su tarea era
profetizar con sus instrumentos, que en este caso era el arpa, y con las cuerdas y con los címbalos. Ellos debían abrir sus bocas también para cantar y adorar, y todos operaban bajo la dirección de los padres. Había un diseño de anda a leer el capítulo, aquellos ¿verdad? y aquellos que estaban como encargados, y luego los hijos de ellos que se sometían a la dirección de los padres y también estaban destinados, dedicados a servir en esta ocupación. O sea, este era su lugar donde ellos permanecían. Este era su oficio. Entonces, inicialmente este trono o el modelo que David estaba llamando a la gente a hacer era algo muy familiar. Porque el papá dirigía a los hijos a que ellos ministraran en adoración. Qué hermoso ver esto, porque aquí podemos ver, y esto ya bota todas las estructuras que podemos tener. Comienza a botar cosas. Comienza a botar estructuras de que los niños no pueden funcionar en una casa de oración, o que los niños son una distracción en la casa de oración. Hay que callarlos, hay que quitarlos. Sí, los niños pueden y deben ser parte de la casa de oración, porque vemos 1 Crónicas 25, los padres junto a los hijos caminando en el oficio de profetizar con instrumentos. Así que si tenés hijos, comenzarlos a instruir en instrumentos, comenzarlos a que comiencen a meterse en esto, porque esto es un diseño del Señor. Ahora, cuando David inició el tabernáculo, no inició con toda la gente que él hubiese querido. De la misma manera que cuando nosotros iniciemos una casa de oración, un cuarto de oración, y digamos, bueno, el Señor me está llamando a esto, no tenemos que estresarnos y desesperarnos porque no tenemos a todos los músicos, a todos los cantantes, a todo el equipo de gente. Sí. 1 Crónicas 25:7 dice, el número de los que fueron instruidos en el canto al Señor, hay palabras claves, ¿verdad? Instruidos en el canto al Señor. Otra frase clave, con sus parientes, todos los que eran hábiles, fue de 288. O sea que inicialmente el tabernáculo de David empezó con 288 personas en su equipo. Ya tenía un gran equipo. Sí, si no tenés 288 en este momento, no te importa. Frustres. Creo que el Señor está llamando a que tu casa, ahí se inicia. En una casa. Entonces, y dice que fueron instruidos en el canto al Señor. O sea, que hay una necesidad y una instrucción de poder enseñar, de poder instruir a aquellos que están a tu alrededor. Siempre iba el padre con los hijos, ¿verdad? Todos iban de la mano instruyendo a la generación que venía creciendo. Al lado. Al lado de ellos. Entonces, vemos este diseño en donde caminan como una familia, no se separa la familia, hay un diseño de unidad. Y tú dijiste algo clave, algo que nosotros vamos a repetir en este curso muchísimas veces. Esto inicia en la casa. En nuestro caso, va a ser nuestra familia con nuestras hijas. La casa de oración va a iniciar en mi familia. Yo puedo portar esto, debo portar esto afuera. Si nos juntamos en la casa de oración de la Antigua, yo llevo a mi familia a ser parte de ese cuarto de oración y junto a otras personas funcionamos. Donde sea que estés viendo esto, hablamos de Antigua porque es donde vivimos, está en ¿verdad? Antigua Guatemala, en Antigua Guatemala. Vivimos, pero siempre debemos llevarlo. Pero todo inicia en la casa. Mi casa tiene que ser un lugar, una casa de oración, donde mis hijas son instruidas a través de nosotros, sus padres, así es como vamos a orar. Vamos a cantar. Tenemos instrumentos, qué bueno. Si no tienes instrumentos, qué bueno también. Podés adorar al Señor. Yo quiero decir esto porque es importante entender que si bien hay instrumentos, arpas, címbalos, de cuerda, quiero interrumpir este video para pedirte que puedas considerar ser uno de nuestros sembradores de $5 al mes para poder sostener esta plataforma de entrenamiento en línea, harpandbowls.org. Estamos muy emocionados de poder seguir produciendo contenido y al tú ser un sembrador nos ayudas a poder seguirlo haciendo, poder traer más entrenamientos al cuerpo de Cristo para crecer en el conocimiento de Jesús. Gracias por ver este video. Hay un instrumento que es tu voz y si no puedes usarlo para cantar, puedes usarlo para orar.
Entonces quiero que si no, el Señor quizás no te dio esa habilidad para tocar un instrumento o no la tenés o no la has desarrollado, no quiero que digas, bueno, esto es solo para los músicos, solo para los adoradores. No, este curso es para todos aquellos que aman al Señor y desean participar de lo que Dios está llamando a caminar en este tiempo. Así es. Entonces, vamos a leer ahora 1 Crónicas 23, del 1 al 5. Esto es al final del reinado de David. Dijimos que al inicio él empezó con 288 y aquí dice ahora, cuando David era ya viejo y colmado de días, puso a su hijo Salomón como rey sobre Israel y reunió a todos los principales de Israel con los sacerdotes y los levitas. Los levitas fueron contados de 30 años para arriba y su número, según el censo de los hombres, fue de 38,000. De estos 24,000 deberían dirigir la obra de la casa del Señor, el tabernáculo, el templo. 6,000 eran oficiales y jueces. Y aquí miren lo importante, versículo 5. Lo importante para lo que estamos hablando. 4,000 eran porteros y 4,000 alababan al Señor con los instrumentos que David había hecho para rendir alabanza. Vemos cómo aquí David entiende cómo manejar todo este lugar. Porque puso personas como porteros, personas que tenían que estar dirigiendo la obra de la casa y aquellos que debían ministrar al Señor. Entonces vemos aquí un diseño también de unidad, un diseño de cuerpo, cómo es necesario también las funciones de todas las personas dentro de una casa de oración. Sí, habían diferentes oficios. Diferentes oficios. Pero es interesante ver cómo de 288 pasó a 4,000. También eso es y hermoso. En 1 Crónicas 9:33, se los voy a leer, decía que y había cantores, jefes de casa paternas de los levitas, que habitaban en las cámaras del templo libres de todo otro servicio porque estaban ocupados en su trabajo día y noche. David comprendió también este diseño celestial que dijo, yo voy a escoger personas y esas personas van a ser libres de todo otro oficio. De todo tu trabajo. No van a trabajar en nada más que van a ministrar. Van a estar ocupados ministrando acá. Van a tener un lugar donde vivir. Y me llama la atención que dice que eran los jefes de las casas paternas. Y ahorita vamos a ver quiénes eran estos jefes. Algunos de los jefes de los más importantes. Pero ¿cuál era la importancia para David de caminar en este diseño? ¿Por qué él entendía que esto era tan importante? O sea, ¿por qué llegó al punto incluso de decirle a algunas personas, ustedes no van a trabajar más que en esto? Es necesario que estén ministrando al Señor, ¿verdad? ¿Por qué era que él lo miraba tan importante, verdad? Porque puede sonar algo como débil, algo... O sea, ¿por qué vas a tener tantas personas adorando delante del Señor, que ese sea su único trabajo, que sean separados para esto? Pero ¿por qué David llegó a ese entendimiento? Y antes de que lo expliquemos un poquito más a detalle, tenemos que recordar que él vio todo esto en el cielo. Él vio este diseño de gobierno. Y esa es la palabra que quiero que nos metamos en la cabeza. Él vio el diseño de gobierno del trono de Dios. Y llegó a entender que la adoración al Señor era un punto central y crucial para él reinar. Porque así vio como Jesús estaba ejecutando juicios en el contexto de ese gobierno del Padre. Y él entendió que necesitaba que el Señor fuera el centro, que Él fuera adorado como el punto central de su gobierno. Y toda idea, toda decisión tenía que ser conducida desde ese lugar de adoración. Y recordémonos que estamos hablando del rey David, o sea, alguien quien ejecutaba gobierno en ese momento. Y él es una imagen de Jesús. David es una imagen de Jesús. Entonces, cuando vemos al rey David caminando en un diseño donde la adoración y la oración y el incienso era importante, sabemos que esto también trae una plataforma al reinado del Mesías. Trae una plataforma para que nuestros ojos sean abiertos a lo importante que es la adoración y la intercesión en lo celestial.
De hecho, fue tan importante para David que a los reyes que siguieron después de él, obviamente empezando con su hijo, la instrucción fue de que siguieran financiando a los músicos y a los cantantes para que tiempo completo ministraran al Señor, para que esto fuera el centro del gobierno. O sea, David comprendió, si voy a ser un rey que gobierna de una manera correcta, más vale que el centro de mi gobierno sea la adoración a Dios. Según de Crónicas 29-25, dice, luego situó a los levitas en la casa del Señor con címbalos, con arpas y con liras, conforme al mandamiento de David y de Gad. Este es un rey más adelante. Ya es otro rey, es el rey Ezequías. Entonces él estaba haciendo lo mismo que David había hecho. Habla de hacerlo conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey, del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Los levitas se colocaron con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Me encanta que dice que este mandamiento procedía del Señor. O sea, había un entendimiento Esa que era la venía instrucción de lo celestial, que David lo recibió y este rey lo continuó. O sea, había un entendimiento de generación de a que otra así se generación, gobernaba. que así se gobernaba, que es un diseño de gobierno. O sea, la adoración, el presentar esa rendición al Señor, es una forma de gobierno. Y vemos en repetidas ocasiones a lo largo de la Escritura, por ejemplo, el libro de Samuel, cuando estamos estudiando la vida de David, que algo que él practicaba constantemente era sentarse delante de la presencia del Señor para preguntar qué hacer, para inquirir, dice otra versión, ¿verdad? En cuanto a qué decisiones tomar. Y esa práctica fue lo que David utilizó y como leías tú hace un momento, trasladó a los demás reyes para seguir practicando su gobierno. Es decir, el gobierno se hacía teniendo la presencia de Dios como el centro. Sí. Y eso nunca cambió. Sí, y qué importante este entendimiento. O sea, conocer al Señor y entender que la adoración es parte del gobierno, es parte de caminar en el diseño original del Señor. O sea, ese diseño original. Hay un diseño que David estableció y que vino de lo celestial, porque David construyó todo esto, pero porque lo vio en el Espíritu. Él pudo ver ese trono, él pudo ver a los ancianos, porque es un diseño celestial. Entonces, esto no lo estamos nosotros sacando porque se nos ocurrió o porque está de moda. Es algo que está desde el tabernáculo de David y que si vas a Apocalipsis 4, otra vez lo repetimos, ahí está el diseño. Hay adoración continua alrededor del Señor, alrededor del Rey de Reyes, aquel que gobierna, el soberano, está rodeado de adoración continua. Si vas a Apocalipsis, a Isaías capítulo 6, hay un cántico, santo, 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 que se está dando todo el día, todos los días, todo minuto, toda hora. Así es. Alrededor de un trono de gobierno hay adoración. Entonces, trayendo esto a la casa de oración, tenemos que entender que la casa de oración es un lugar de expresión de gobierno. Es un lugar donde se expresa el gobierno de Él. Y se expresa a través de la intercesión, a través de la adoración. Si David lo hizo así, si él tomaba las decisiones de la nación entera, poniendo esto de primero, ¿por qué nosotros habríamos de hacerlo diferente? Mi casa, yo como cabeza de hogar, debería practicar esto. Porque mi casa es una casa de oración. Es un lugar donde Él debería ser el centro. Y toda decisión que tomamos, cualquier cosa que hacemos en mi hogar, debería salir desde el lugar de buscarle a Él, de adorarle a Él, de inquirir como hacía David. La casa de oración, cuando nos juntamos con más personas, siempre tenemos que llegar a la casa de oración con el entendimiento. Este es un lugar donde se expresa el gobierno y la justicia de Dios. Tenemos que caminar en unidad con ese entendimiento. Y por ejemplo, la iglesia primitiva, ya vamos a hablar de esto más en las siguientes sesiones, la iglesia primitiva se reunía para adorar, para orar. Y era lo que
si vamos a Hechos 2:42, habla de que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a partir pan y se dedicaban a la oración. Cristo era el centro de esa reunión. Pero conforme fueron más culturas tomando relevancia, permeando la cultura judía, alrededor del siglo IV, con la adopción del cristianismo por parte del Imperio Romano, esto se comenzó a perder. Y la iglesia dejó de ser la iglesia que se reunía teniendo a Cristo como el centro, y se comenzaron a instalar nuevas estructuras. Y años, siglos después vemos de que todo esto se convirtió en que el centro de la reunión, el centro de la casa del Señor es el hombre mismo, incluso es el mismo templo. Y yo quiero leer aquí un ejemplo, Mateo 21, 12, 13. Se los voy a poner aquí en la pantalla, en la gráfica lo pueden ver, que Jesús no estaba complacido con los judíos en ese tiempo por la manera en la cual estaban tratando el templo. El culto del templo en el primer siglo estaba omitiendo lo más importante. Lo más importante fue lo que vio David. La presencia de Dios era el centro. Y vemos en Mateo 21:12, dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo una cueva de ladrones. Y entonces el Señor Jesús entra y dice, convirtieron esto en una cueva de ladrones, perdieron el enfoque, perdieron el diseño. Desde ahí... El diseño original que David había visto. Desde ahí habían perdido y ahora vemos que continuamos, desafortunadamente, el cuerpo de Cristo continúa perdiendo el enfoque de lo que es la casa del Señor, de lo que es el lugar de adoración, que no fue diseñada para que fuera una cueva de ladrones. Y aquí quiero también agregar algo antes de que sigamos hablando y ya terminemos con esta sesión, es que la casa de oración no es como que es un ministerio aparte de la iglesia, porque yo creo que se está viendo mucho como que está la iglesia y el ministerio de la casa de oración. El Señor no hacía esa distinción. Él lo miraba la reunión del cuerpo como la casa de oración, porque se esperaba que el que lo seguía a él se reuniera a orar, a compartir las escrituras. Por eso ese era el diseño de la iglesia primitiva. Ese era el diseño de la iglesia primitiva. Dedicarse a las enseñanzas de los apóstoles, orar y partir el pan. Y a través de eso ser asombrados. Capítulo 4. Lo estás viendo a él, vas a ser asombrado. Entonces nosotros tenemos que centrar nuestra comunidad, la casa de oración, iniciando por nuestros hogares, a que el centro sea Jesús. Y lo adoramos, intercedemos, oramos, porque queremos recuperar aquello que se ha perdido conforme han pasado los siglos en la iglesia. Sí, y a medida que avanza el tiempo, a medida que la persecución está tan cerca o ya está, en algunas naciones ya está más intenso, vamos a entender que este diseño de casa es el diseño de casa de oración, es el diseño que el Señor desea que nosotros caminemos. No estamos hablando de una casa en específico, pero que seamos esa casa de oración para las naciones y que el Señor pueda ser el centro otra vez de nuestras familias y de cada lugar donde nosotros nos reunimos con como otros, era en el diseño original. Como fue el diseño original. Así que vamos a seguir aprendiendo en la próxima sesión acerca del tabernáculo de David y queremos animarte a que puedas leer el capítulo que hablamos al inicio y puedas dejar que el Espíritu Santo te revele y te enseñe más cosas y que podamos seguir aprendiendo juntos.